El presente trabajo de investigación consta de un documental cuyo principal argumento es investigar el origen de la educación en la modernidad, principalmente del aspecto histórico, del aspecto filosófico y del aspecto pedagógico. En este trabajo contaremos con la participación en entrevistas destacadas, por ejemplo, la del profesor Alejandro Gau, que nos estará vislumbrando acerca del contexto histórico en el que se desarrolla este periodo, y también contaremos con la presencia del profesor Norberto Egui, que nos estará hablando acerca de los aspectos filosóficos que marcaron a la modernidad. Nuestro propósito también es presentar evidencias y presentar un documental donde también en nuestra cosmovisión presentamos una crítica a la modernidad. Queremos investigar de alguna forma si la modernidad ha tenido un fin, si existe una continuidad o podemos estar en un nuevo periodo conocido como posmodernidad. La modernidad es entendida como, desde el aspecto histórico, como ese periodo desde el siglo XV en adelante conocido como Renacimiento. En este periodo existe como un renacer de las ideas de la antigüedad clásica desde la filosofía griega y desde el derecho romano, donde se pretende de alguna forma crear una nueva perspectiva desde lo humano. El hombre comienza a ser el centro del universo y el eje por el cual circula o por el cual se mueve el conocimiento y la ciencia en ese periodo. Que la modernidad, en tanto que paradigma, es el resultado de el fin de la Edad Media, el nacimiento, ¿sí?, del sistema capitalista y una expansión muy lenta pero constante de ese mismo sistema capitalista, una expansión territorial, pero también una expansión conceptual del mismo sistema capitalista, ¿no? Es un capitalismo que permea al aparato productivo y como que se va, ¿no? Como que se va infiltrando, por así decirlo, en la estructura económica y la propia estructura social, primero del continente europeo y después, y después del resto del mundo, ¿no? En este periodo histórico tenemos ciertas características que las hacen peculiares. Una de ellas es el surgimiento del Estado-Nación, un sentimiento de republicanismo, individualismo, gracias a los aportes del liberalismo político. También encontramos desde el aspecto económico el surgimiento de una nueva clase política y económica, que es la burguesía. La burguesía, a través de sus aportes en el desarrollo de la economía, en el origen en los burgos, donde se situaban los asentamientos urbanos en las ciudades medievales, comienza a extenderse el desarrollo económico. El desarrollo económico a través del comercio, a través de las artesanías. Esta nueva clase política, esta nueva clase social, mejor dicho, es en realidad una clase que mantiene el poder económico, pero no el poder político. No pertenece a ninguna de los estamentos de la Edad Media, no es ni el estamento de la clase de los señores feudales, ni el estamento del clero, ni mucho menos campesino. Por eso mismo, a través de esta nueva clase, la educación comienza a tener un nuevo énfasis. El énfasis está en el hombre, el énfasis está en el individualismo, en la libertad y principalmente en el desarrollo económico de esta nueva clase social. Un paradigma dominante que organiza básicamente la construcción de saber de los últimos 300 años. Nada más y nada menos es eso, la modernidad, o sea, la centralidad del saber o de un determinado tipo de saber del siglo XVII hasta fines del siglo XX. A raíz del surgimiento de la burguesía y su ascenso, comienza un periodo de revoluciones conocido como revoluciones liberales. Una de las características de estas revoluciones y el principal evento es la Revolución Francesa de 1789. El reclamo de la clase ahora en ascenso, burguesía,
es hacer parte de las decisiones del gobierno, hacer parte del gobierno y tomar decisiones políticas que no las tenía. A partir de este momento, nuevos ideales comienzan a surgir, que es el ideal de igualdad, libertad y fraternidad, para establecer una nueva forma de pensar, una forma de sentir y también una nueva forma de educar. El liberalismo, ¿no?, es básicamente la ideología de la burguesía. ¿Ah? Desde el punto de vista más de caracterización del liberalismo, una cosa, no sé, didáctica por decirlo de alguna manera, uno puede dividir el liberalismo en tres grandes partes, digamos, ¿no? El liberalismo en tanto que político, el liberalismo en tanto que económico y el liberalismo, o sea, la versión liberal o la versión filosófica del liberalismo. Entonces, es una ideología bastante completa, ¿no?, que tiene reverberaciones, como te decía, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista filosófico. Solo por decirlo muy rápidamente, ¿no?, el liberalismo filosófico, ¿sí?, encuentra en autores como Kant y como Hegel algunos de sus principales representantes. Entonces, básicamente, también, solo como para citarlo, ese liberalismo filosófico se concentra muchísimo en la fe en la razón, ¿no? O sea, en la apuesta en la razón, en la necesidad de la razón, ¿sí? Yo creo que hay algo que es muy importante también en ese liberalismo filosófico, que es una herencia muy kantiana, ¿no? Es y que también está íntimamente asociado a la fe en la razón, es el acento desde el punto de vista filosófico en la idea de autonomía. Si el liberalismo filosófico plantea la necesidad de la autonomía del pensamiento. ¿Cuál es el discurso de la época moderna? Foucault, por ejemplo, plantea la importancia de la ciencia. La ciencia evidentemente toma un auge fundamental en la época moderna. Bueno, que se inicia con los primeros, la ciencia experimental, con Galileo, ¿no es cierto?, Copérnico, Newton posteriormente. La ciencia es un elemento casi identitario de la época moderna. Y por otro lado, la construcción de la subjetividad, la construcción del sujeto, que es un elemento importante, que yo lo vincularía también con el pensamiento liberal que se va formando, ¿no? Se va formando con los economistas, pero que tiene su origen en el hombre como centro de las cosas. Un poco lo que plantea Copérnico. Es decir, Copérnico cuando dice que, ¿no?, que el hombre deja de ser, la tierra deja de ser, ¿no?, el centro, como planteaba Ptolomeo, y el hombre comienza a ser, bueno, la tierra gira alrededor del sol, pero el hombre comienza a ser, el humanismo comienza a ser el hombre el centro, ¿no? Es decir, el sujeto como elemento central. Sujeto y objeto. Y la relación sujeto-objeto también en la filosofía se plantea como problema en el conocimiento. El conocimiento, el tema ya no va a ser la metafísica, la teología, sino el estudio del conocimiento. El conocimiento, cómo se da, como la posibilidad del conocimiento, son temas que se desarrollan mucho en la época moderna. En materia religiosa lo que tenemos es la Reforma Protestante. Ella es un periodo crucial del humanismo renacentista y es la aplicación de este a la vida religiosa. Con la Reforma Protestante lo que tenemos es una nueva concepción de la idea religiosa. Existe una separación del Estado y de la Iglesia. Con esto, la Reforma considera que es importante la administración de la educación pública que esté en manos del poder secular. En este contexto se crean las primeras escuelas primarias
públicas para todos. La Reforma Protestante lo que inculca a las personas es la necesidad de aprender a leer las escrituras, principalmente en el idioma del pueblo, y con esto refuerza la necesidad de que el Estado y el gobierno nacional administren la educación pública. Humanismo y reforma tienen cosas en común. Por ejemplo, ambas defienden la autonomía y la individualidad libre del ser humano. Sin embargo, se diferencian, porque el humanismo es un movimiento intelectual, mientras la reforma es un movimiento religioso. El humanismo es de carácter aristocrático, sin embargo, la Reforma Protestante es de carácter popular y social. El humanismo en realidad siempre fue minoritario, sin embargo, la Reforma Protestante lleva a cabo una de las cosas más importantes de la historia de la modernidad, que es la creación de la escuela pública en toda Europa. Pero hay algo que en la larga duración y que está muy vinculado con las mentalidades en realidad, una suerte de permanencia de las mismas, es lo que yo creo que permite esa conexión, una suerte de conexión mental o conexión asociada a la permanencia, a un elemento de permanencia en la sensibilidad. Y que es algo que a mí me parece que está de alguna manera en decadencia en estas últimas décadas. Obviamente es una percepción que en el mediano o el largo plazo puede cambiar, ¿no? Esto de lo que ha entrado en decadencia en las últimas décadas. Pero para explicarlo de forma más directa, entonces ese desplazamiento de la fe en la Iglesia por la fe en el Estado y en la escuela pública, ¿no? ¿Cuál es el elemento de permanencia? Es el elemento de fe, ¿no? Y la fe tiene que ver con una creencia. Y hay algo que en realidad viene desde San Agustín, ¿sí? Siendo afirmado, que está presente en esa idea de tiempo, ¿ah? Durante toda la Edad Media, porque es en realidad un producto de la civilización occidental, ¿ah? Que está en las raíces de la civilización occidental, que es la esperanza. ¿Ah? O sea, sustituir una fe por otra, en definitiva desde el punto de vista de las mentalidades, si bien es complejo, fue posible porque lo que no se perdió en 1000 y pico de años por parte de los pueblos occidentales u occidentalizados, es como que una lógica ahí que arranca con los manuscritos del Mar Muerto, o sea que es central en la Biblia, en el discurso de la Biblia, que es la esperanza en el futuro, ¿no? O sea, la esperanza en el futuro es lo que permitió que construir un discurso no solo filosófico, sino religioso o teológico, entonces, a lo largo de toda la Edad Media, que deposita esa esperanza, para el caso de la Edad Media, en un futuro post-mortem, ¿no? Lo que te va a pasar después de que se termine la vida, ¿no? Entonces, es una promesa, ¿no? Es una esperanza asociada a la promesa. Y entonces, y eso vino, fue un tema central en la construcción de la mentalidad e incluso del estilo de vida, porque servía para mantener la misma estructura social durante toda la Edad Media. ¿Ah? Pero esa esperanza en el futuro no se pierde, y la modernidad justamente reactiva, solo que en un sentido laico, en un sentido secular, esa esperanza desplaza institucionalmente de la Iglesia al Estado y del Estado a las instituciones del Estado, ¿ah? Como por ejemplo la escuela, ¿ah? Pero no solamente la escuela, los gobiernos, los sistemas de gobiernos, el marco jurídico, todo eso desde un punto de vista muy básico, muy primario, muy elemental, está íntimamente asociado a
colocar las fichas en el futuro, ¿no? Solo que, ¿qué es lo que ocurre con la modernidad, ¿no? Al ser un paradigma que construye un saber, que construye un ser y un poder, en un sentido secular, eso significa que va a ser un paradigma que va a construir en un sentido terrenal esa idea, y en las instituciones terrenales, ¿no? Entonces, por eso el proceso de secularización de la Iglesia. Entonces, lo que hay es un desplazamiento de esa esperanza y de esa promesa a futuro, ¿sí? A las, diría, ¿no?, en un sentido teológico incluso también, a las instituciones terrenales o a las ideologías terrenales, porque eso al mismo tiempo también coincide con las ideologías del liberalismo que recién hablábamos hace un rato, ¿no? O con las ideologías antiliberales. Ante una, digamos, una idea de que la modernidad es una sustitución de la fe medieval, yo creo que no es una sustitución o que haya otra fe en el progreso, o que la creencia en el progreso sea una fe. Yo pienso que es una pérdida de la fe total. El hombre ha perdido la fe en el sentido de que ha perdido también la creencia como plantea Levinas, en lo otro que es, en Dios como otra cosa que no es Él. Eso ha perdido un poco, pienso, con la modernidad, ha perdido, y un poco lo que plantea Sartre, es decir, la idea de que el hombre es una pasión inútil, como él dice en El ser y la nada, porque no hay nada, no existe nada. Y yo creo que eso es un poco el saldo que queda de la modernidad, de esa creencia en el progreso de la ciencia. Es una pérdida no solamente de Dios como lo otro, sino del prójimo como lo otro. La modernidad puede ser entendida desde el aspecto temporal, desde el aspecto cronológico e histórico, como el periodo comprendido entre el Renacimiento y la Ilustración, pero también puede ser comprendida en cuanto a lo filosófico como un paradigma. Thomas Kuhn, el filósofo Thomas Kuhn, define paradigma como el conjunto de elementos, características del cuerpo científico que le dan una forma a las revoluciones científicas. De hecho, él lo dejó registrado en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en modernidad, nosotros estamos pensando también en un conjunto de características filosóficas, históricas, sociales, políticas, económicas, que hacen alusión no solo a un periodo temporal, sino a una forma de concebir el mundo, una cosmovisión. Yo tomaría como eje a Foucault. Es decir, yo creo que Foucault, en toda su obra, creo que sintetiza todo lo que es la modernidad en 2 siglos, el siglo XVII y el siglo XVIII. Y bueno, él plantea por ejemplo, hay una obra de Foucault que se llama Arqueología del Saber. Más se conoce el Vigilar y Castigar, pero en la Arqueología del Saber él plantea el problema de los discursos, de los discursos que se van dando en la historia, ¿no? Y ahí justamente va mostrando, bueno, según el esquema que él utiliza, que es la relación saber-poder, cómo se crea una relación entre el hombre y la realidad, es decir, el hombre como sujeto y la realidad como objeto. En la modernidad aparece una gran importancia de lo subjetivo y una gran importancia de la objetividad, del objetivo. En esa relación se da el discurso, que es lo que llama
el discurso, podríamos hablar del discurso de la época moderna. Una de las características fundamentales de la modernidad es la primacía de la ciencia. La ciencia adquiere un estatus de preponderancia dentro de la modernidad gracias a los descubrimientos científicos que se dan a partir de Galileo, por ejemplo, y del descubrimiento de América. La ciencia pasa a ser la contestación del status quo del medioevo. Por lo tanto, la ciencia intentará dar no solamente una respuesta más racional y matematizable del mundo, sino que también intentará diseñar cómo son las estructuras y cómo son las bases de este mundo, de este cosmos. Por lo tanto, es un choque directo con las bases establecidas religiosas del medioevo, con la verdad establecida en el medioevo. Ahora, en la modernidad, la verdad ya no es dada por una estructura religiosa o un pensamiento dogmático, sino que ahora podrá ser comprobada científicamente. La ciencia es un elemento importantísimo en la construcción de la modernidad. Porque, ¿qué pasa? La ciencia antigua, es decir, y entendemos por ciencia antigua, Edad Media, Grecia y bueno, para atrás, es una ciencia más bien empírica. Es decir, el tema de por ejemplo, lo que plantea Galileo en su estudio de la caída de los cuerpos, y Newton también después, ya lo había planteado Aristóteles. Es decir, no era que los griegos o el pensamiento de la ciencia antigua no hubieran experimentado, no hubieran utilizado la experiencia. Había una experiencia, pero una experiencia empírica, es decir, una experiencia que estaba basada en la observación inmediata de los sentidos. Entonces, una experiencia que no aplicaba lo matemático. Yo tomaría la figura de Galileo como el padre de la ciencia, el que inicia la ciencia moderna, o el que fundamenta toda la ciencia moderna. Pero yo creo que es central identificar además que la modernidad es lo que permite la expansión del ser, del saber y del poder europeo. O sea, en tanto que paradigma, nosotros debemos pensar en que la modernidad es un producto de exportación del pensamiento europeo, del ser, del saber y del poder de esa Europa. Y mucho tuvo que ver la conquista de América para la afirmación de la modernidad. O sea, y es ahí a donde me gustaría, por lo menos, colocar en el escenario de discusión que justamente la modernidad es más que nada, y acá estoy pensando en lo que planteaba Wallerstein, más que nada una consecuencia de la conquista de América. Una de las ideas preponderantes en la modernidad tiene, por ejemplo, en sus grandes representantes a René Descartes, matemático y filósofo francés, que buscaba a través de la razón y de la matemática una respuesta y básicamente una explicación del mundo y del yo interno del ser humano. La modernidad pasa a ser una instancia donde el mundo es matematizable. La matemática será la dueña y señora de este periodo y será la que dará base a cómo se responderán y a cómo se estructurarán las distintas respuestas a las preguntas universales del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? René Descartes, en su Cogito ergo sum, intenta llegar a la conclusión de que la razón es la base de la existencia del ser humano. Esta será la consigna de la modernidad: la razón, la matemática y la técnica, la tecnología. La modernidad es una racionalización de la naturaleza. Y lo matemático, Newton y todos los grandes físicos, y Copérnico y todos los que forman
digamos, a playa de grandes científicos de la modernidad, lo que hacen es estudiar la naturaleza desde el punto de vista matemático. Porque matemática no quiere decir, eso lo dice un poco Heidegger, ¿no? Matemática no quiere decir número. Matemática es una palabra que en latín quiere decir no ver las cosas directamente, sino a través de un tema. Matematizar es convertir todo en un mismo tema, o tematizar, ¿no? Que es el número, es decir, ver todo desde el número. Cuando pensamos en modernidad, inmediatamente hacemos referencia y pensamos en técnica y en tecnología, en avance tecnológico. Una de las características fundamentales de este periodo es justamente el avance tecnológico y el avance de la aplicación de la técnica sobre los elementos y herramientas que permitirán descubrir, permitirán experimentar y permitirán comprobar las realidades de este mundo. En este sentido, dentro de un mundo de tecnología y de técnica, ¿cuál es el papel de la educación? ¿Cuál es la importancia de la educación? Porque recordemos que venimos de una educación medieval centrada en las artes liberales, en el espíritu, y netamente en una concepción espiritual del mundo y en una base religiosa. Ahora, el hombre se desprende de esta concepción religiosa, el hombre se desprende de esta idea teocéntrica y pasa a desarrollar un mundo antropocéntrico. Por lo tanto, ¿cuál es el papel de la educación? En este sentido, el desafío educativo es alcanzar un ser humano, alcanzar el desarrollo de un ser humano que tenga plena convicción y pleno entendimiento de que la realidad es esta la que vemos y la realidad es esta la que manejamos. Que el mundo y el diseño arquitectónico del mundo no depende de un Dios, sino de cómo se pueden responder de manera científica y cómo se puede explicar de manera científica esta realidad y este mundo. En este sentido, existirá durante la modernidad un pleno desarrollo de una educación volcada hacia lo técnico, hacia lo tecnológico, volcada a formar el hombre para el mundo capitalista, para el mundo del trabajo. O sea, será una educación objetiva, una educación no tan subjetiva y no tan espiritual, pero objetiva. Si bien aún perduran discusiones tradicionales y clásicas, como por ejemplo el embate entre aristotélicos y platónicos, pero los aristotélicos ya no serán los mismos como Santo Tomás y los platónicos ya no serán los mismos como San Agustín, sino que tendrán otras connotaciones e incluso la crítica a la física aristotélica será muy acirrada y muy presente en este periodo. Por lo tanto, la educación será un momento donde la educación tendrá un despegue y una desvinculación con su pasado medieval. ¿Cómo vamos sustituyendo, no solo a nivel de pensamiento, sino incluso también a nivel de sociedad o de estructuras sociales y de instituciones, ¿no? Esa fe, esa necesidad, ¿no?, de habitar lo religioso y de sustituirlo por lo no religioso, digamos, la fe en la ciencia o incluso en las instituciones laicas, ¿no? Y es una respuesta muy compleja, ¿no? Yo creo que hay algo que permitió con que hubiera ese desplazamiento, ¿no?, de la fe en la religión, por ejemplo, a la fe en la ciencia y a la fe en el Estado también, ¿no?, y en las instituciones del Estado. Por esto último que estoy diciendo es importante, a mi entender es importante, la fe en las instituciones del Estado, porque es lo que de alguna manera justifica, legitima y justifica y fundamenta la propia existencia del sistema educativo del siglo XIX, la propia existencia de la escuela
a partir de fines del siglo XIX, en tanto que un modelo acoplado al Estado-Nación, por lo tanto, en tanto que un modelo acoplado al Estado, propiamente dicho, un sistema público, por usar una jerga más entendible. En definitiva, la pregunta que queda para nuestros días es: ¿qué ha quedado de esa modernidad a la que, por ejemplo, Michel Foucault la llama de época clásica? ¿Qué es lo que ha quedado de esa estructura de pensamiento que interactúa con el contexto histórico y se retroalimenta en las ideas? ¿Qué es lo que ha quedado para nuestra educación, para nuestra ciencia y para nuestra tecnología actual? Hay autores como, por ejemplo, Gilles Lipovetsky, que considera que no vivimos en una posmodernidad, vivimos en una hipermodernidad, un recrudecimiento, un auge de lo moderno, de la época clásica Foucaultiana. Otros pensadores dirán que vivimos en la posmodernidad, un periodo posterior, en la cual las verdades ya no son absolutas y en la cual existe una posverdad, en la cual existe un concepto difuso de lo que es el ser humano que está en construcción. La pregunta es: ¿cuál es el resultado de la modernidad para nuestros días a lo largo de este tiempo, hasta la época contemporánea y hasta la época actual? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué ha quedado de esa modernidad? ¿Ha quedado el racionalismo? ¿Ha quedado la visión tecnológica? ¿Ha quedado la visión evolutiva, positivista del ser humano? ¿Con qué nos enfrentamos? ¿Qué nos espera más adelante? ¿Será que la modernidad aún logra dar respuestas como antaño? Eso es un desafío para la educación actual. Profesor Norberto Egui, lanza esta pregunta diciendo: es necesario entender que la educación no es un proceso socializador. La educación hoy es un proceso en el cual, como Gilles Lipovetsky también lo afirma, es un proceso de desafíos, de superar desafíos y de enfrentarse con nuevas etapas evolutivas del ser humano. La educación sigue siendo un instrumento que asegura que el educando no se vaya del sistema. Es una educación que sigue siendo severa, yo no diría utilitaria, como que es una educación que está inserta dentro de un sistema de concepción social y política y filosófica.